Muy buenos días, estimados estudiantes, un gusto saludarles. Pues en este momento vamos a dar inicio a lo que es a la tutoría virtual de métodos numéricos. Disculpen por la demora, pero lo importante es que estamos acá para sacar adelante esta tarea y pues esperando que sea de mayor provecho. Necesito, por favor, estimado, que me confirme si le están traduciendo. Escríbame un mensaje y necesito que me diga si le están traduciendo. Sí, por favor, necesito que, si el traductor está ahí con usted, necesito que por favor me conteste él y me diga sí, yo le estoy traduciendo, por favor, para que con esa seguridad yo pueda proseguir a desarrollar cada uno de los... Buenos días, licenciado. Sí, aquí estoy con el estudiante interpretándole la tutoría. Ah, muy bien. ¿Cómo es el nombre de él? Luis Balmores Reyes. Luis Balmores Reyes. Muy bien. Vamos a ir aquí haciendo el esfuerzo. Qué bien, me alegro que usted esté con él. En eso estaba pensando que me iba a dificultar bastante, pero qué bien que usted está ahí acompañándole para interpretarme. Muy bien. Vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla en este momento. Bien. Estamos compartiendo la pantalla. Necesito que me confirme si pueden observar la pantalla. Pueden ver ahí ustedes la pantalla en blanco que está en Paint. Muy bien. Vamos a dar inicio y pues tenemos ahí la presentación y esta tutoría de hoy corresponde a ver los diferentes métodos para encontrar la aproximación de soluciones de algunas ecuaciones, como lo son resolución de ecuaciones en una variable. Con eso vamos a dar inicio. Vamos a ver el método de bisección, el método del punto fijo, el método de Newton-Raphson, el método de la secante, el método de la cuerda, el método de Aiken y Strain. Pues vamos a ver esos métodos. Pues esto es bastante extenso y es muy difícil abarcar todo, y pues vamos a dar inicio con lo que podamos. Bien, el primer método que vamos a considerar va a ser el método de bisección. Pues cuando hablamos del método de bisección, hablamos de un método que nos permite encontrar la aproximación a la aproximación de la solución o la solución próxima de una ecuación. Bien, y dentro del contenido pues se habla acerca de un teorema muy fundamental, que es el teorema de los valores intermedios, que es considerado para poder solucionar para solucionar algunos tipos de ecuaciones. Muy bien, a estas alturas ya el contenido tiene que haberse leído y no tener, digamos, mayor dificultad a la hora de resolver algunos ejercicios, porque muchas veces se nos va a hacer difícil, se nos va a hacer muy difícil si no hemos leído. Muy bien, vamos a dar inicio con un ejercicio. Explicar el principio del método de bisección, explicarlo de forma gráfica, luego resolver los siguientes ejercicios. Aplique el método de bisección para encontrar las soluciones exactas para un error de 10 a la menos 2 para x al cubo menos 7x cuadrado más 14x menos 6 igual a 0 en cada intervalo. Un intervalo 0,1, intervalo 1,1
3.2. En este último pues va a quedar para que lo resuelvan ustedes. Muy bien. Dígame. No se proyecta la pantalla con el ejercicio. No se proyecta. Muy bien. No se está proyectando. Vamos a ver. Entonces ahí aparecen las entregas, Ahorita acá acabo de volver a cargar. Me notifica si ya se ve. Sí, hoy sí ya se visualiza. Muy bien. Gracias. Ya. Muy bien. Ahí tenemos el ejercicio. El primer ejercicio dice: aplica el método de bisección para encontrar las soluciones exactas para un error de 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. Para x cubo menos 7x cuadrado más 14x menos 6 igual a 0 en el intervalo de 0 a 1 y el intervalo de 1 a 3.2. Muy bien. ¿Qué nos dice la teoría con respecto al método de bisección? ¿Sí? El método de bisección nos dice que para dar inicio y encontrar la respectiva solución en un intervalo determinado, pues debemos de considerar que la ecuación tenga un 0 en el intervalo dado. Y como sabemos que esta es una ecuación polinómica, tiene una solución en ese intervalo. Muy bien. Voy a la manera de resolverlo de manera detallada, lo más detallada que pueda. Vamos a estar determinando operaciones en este caso que nos van a ser muy importantes a la hora de cualquier actividad. Entonces vamos a ello, vamos a trabajar con la agenda de teoría estimada. Entonces por acá tenemos de closet, vamos a empezar primeramente con qué es una expresión algebraica. Una expresión es una frase algebraica cuando consta de variables tanto numéricas relacionadas teniendo operaciones aritméticas como suma, diferencia, multiplicaciones, divisiones, potencia, y raíces. Tenemos algunos ejemplos de expresiones algebraicas. Muy bien. Tenemos ahí el ejercicio. Bien, vamos a solucionar el literal A. Observar la manera como se define la expresión algebraica que en nuestro caso en sí va más enfocado a los polinomios en este caso y a las distintas operaciones que podemos realizar con ellos. Pero generalmente me interesa aclarar la parte Muy bien. la teórica para poder entrar. En primer lugar, tenemos, vamos a partir acá. ¿Cuál es la finalidad de cada una de las operaciones que podemos realizar? Por acá tenemos un monomio. Dice que un monomio en X es una expresión de la forma a la N, donde A es un número real y N es un número entero negativo. Tenemos que el polinomio Ejemplo del monomio, porque en este caso consta de una expresión, en este caso el polinomio tiene un 0. Un 0 en el intervalo ¿qué? De 0 a 1. 0 a 1. Luego, como tenemos que la ecuación o la función
es polinómica, entonces cumple. Entonces cumple que es continua, ¿verdad? Es continua ¿en quién? En el intervalo que nos ha dado, el intervalo cerrado de 0 a 1. Tenemos que cumplir con esa condición. Bien, ahora debemos de encontrar los valores ahora. Ahora vamos a verificar que f de A por f de B sea menor que 0. ¿Sí? Esas son condiciones que debe de cumplir para que yo pueda resolver ese ejercicio. ¿Sí? Esas condiciones están establecidas en la información del libro. En la información del libro que nos han dado, en el método de bisección. En el libro, en la página 62, se habla de la expresión 2.3 y la expresión 2.4. No sé si tiene conocimientos de eso. Entonces, lo que debemos voy a volver a reescribir esto. Verificando, tenemos que verificar que f sea continua en el intervalo A, como B. Ahora, ¿qué otra condición debemos de verificar? Que f de A por f de B sea menor que 0. Entonces, vamos a decir que si es continua ¿en quién? Si es continua f ¿en quién? En el intervalo de 0 a 1. Como cumple con esa condición, ahora vamos a ver si cumple con la siguiente condición. Esto implica que f de A, ¿cuánto sería? A sería, en este caso sería vamos a ver, A sería 0 y B sería 1, ¿verdad? Entonces vamos a ver, f de A va a ser igual a sería f de 0 sería, aquí se está diciendo que haría 0 al cubo menos 7 por 0 al cuadrado más 14 por 0 menos 6 igual a 0. Y esto pues implica que f de A es igual a ¿qué? Menos 6, porque aquí 0, 0, 0 me queda menos 6. f de 0. Ahora f de B, tenemos que f de B va a ser igual a un poquito más grueso esto.
Vamos a la siguiente lámina para f de b la parte va a ser igual a que en este caso sería f de son de la forma f de 1. Este sería tenemos acá 1 sobre x más 3x. Ahora bien, si te recuerdas, aplicando propiedades, podemos invertirla en la unidad anterior, ¿verdad? Que que tengamos por 1, 1, 6, y esto es igual a, se aplica la expresión 1 sobre a, pero acá esto es igual a 2. Sí, porque 1 me quedaría 1, 7 menos 6, me quedaría 2. 2. Ahora, ahora f de a por f de b sería igual a ¿qué? Menos 6 por menos 6 por 2. Y esto que es igual a menos 2. Ah, y cumple que esto es menor que 0, ¿verdad? Sí, cumple con esta condición, menor que 0. Entonces, mire, f de a por f de b es menor que 0. Cumple con esa condición. Ahora, como cumple con esa condición, yo puedo proseguir con el ejercicio. Y pues, ahora la definición de polinomio de igual forma en el 2 y 4 donde el exponente de n ahora podemos no es entero, en este caso decir porque aquí es un tercio y en un entero que cumple, que cumple, ahora bien, que cumple con la hipótesis. en el ejemplo 3 tenemos una expresión racional o fraccionaria de un polinomio en el Una hipótesis denominador. El criterio que utilizaremos es el siguiente. para luego La expresión no es un polinomio. Entonces podemos poder cuáles son los aplicar entonces, antes el método un poco de la parte teórica y nos interesa entrar a la parte de disección. más claro es por acá. Para ello vamos a hacer uso por acá, voy a tratar la manera Disección. de poder proyectarles una parte Muy bien. Ahora, como lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Que encontremos la cota de error dejar claro, digamos, las expresiones. Vamos a a través del método de disección para que esa cota sea menor que 10 a la menos 2. Entonces luego vamos a utilizar vamos a utilizar en este caso le voy a pedir una importancia porque en materia a veces un poco más complicado, digamos, manejarlo, digamos, para un poco la noción sí, de lo que se trata esta agenda de televisión. a ver, Entonces, la cuestión está, dice, Vamos. por ejemplo, dado el término, nos dan un término por acá, Au. la forma b de x a utilizar igual el teorema al cuadrado para, más b para cota de error, más c, dice para que la encontrar cota de error, variable, grado relativo, grado absoluto, error coeficiente, término de para el método Entonces, vamos a trabajar con esa primera expresión. En base a la parte de disección. En primer lugar, la variable. En este caso, De disección. la variable que tiene acá, una variable x, donde vamos a dar todo x Bien, y x. ¿Sí? ese método, Podemos decir que la variable acá es x. el teorema que vamos a utilizar es el teorema es el teorema 2.2, que está en la página 67. La variable x, Si está con el libro ahí a mano puede ubicarse. el grado en este caso lo determina. Entonces, vamos a utilizar que nos dice, Para el grado, recordando bien, que este se le llama que nos dice, mire, la variable Eh, en este caso tenemos que si f es continua en intervalo a, b, con f de a multiplicado por f de b menor que 0, entonces el método de la bisección genera una sucesión aproximada a una raíz p que cumple con la siguiente condición. Ajá. Por, mire,
por y grado 1 y acá grado 0. En este orden respectivo podemos recordar por teorema el año que tengamos un número cualquiera de 2.2 más por x más 2. Y podemos determinar que en el caso de la página sería en la variable 67 que acompaña a la secuencia. del libro Por ejemplo, tenemos variable no podía en caso de tener lo siguiente. Tenemos lo en este caso digamos la variable c, el grado en este caso sería 2, el grado sería 1 y el grado sería 0. tenemos Entonces, en este caso sí, ¿verdad? Lo definimos bien. tenemos En otro caso, lo x al cuadrado igual a grado tenemos lo 2. La variable como dijimos es lo siguiente. ahora, Mire, tenemos en vez, en este caso, el grado es que Pn menos P porque podemos ver en el menor o igual que C, B menos A el grado es 0. sobre 2 a la n El grado 0. Si lo quiere ver de una manera igual a, podríamos decir P de x considerando los elementos que tenemos del intervalo, sería 1 menos 0 x al cuadrado sobre 2 a la n. más 3. Este es menor que un e, donde m representa que la cota, es decir, la solución exacta para un error de 10 a la menos 2, que sería e igual a 10 a la menos 2. Entonces esto replanteado sería sí, solo sí, tendríamos que esto que es igual o que es equivalente. Mira. A ver. Sería, vamos a ver, sí, solo sí. Recuerden bien, Vamos a ver, recordando anteriormente que decía que si era una expresión como esta era un monomio. Llevamos 1 sobre 2 a la n, que sería esto, ¿verdad? Que sería esto. Ahora bien, hemos desglosado un problema. Vamos a trabajar con otro. Eso. Entonces sería 1 sobre 2 a la n menor que e, ¿verdad? Pero ese e es 10 a la menos 2. Entonces, ahora nuestro objetivo es llegar a un n a un n mayor que un número específico, para que yo pueda decir que con ese resultado, con n igual a un número, después es el número de iteraciones que se pueden obtener, donde se puede obtener la aproximación con un error de 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces significa que yo ya conocemos pues algunas propiedades de logaritmo. Yo sé que pues, o propiedades de inecuaciones, de desigualdades, ¿sí? Yo puedo hacer lo siguiente. Mi objetivo es llevar a n mayor igual a a. No perdamos de vista eso. Este n es como un tipo de despeje, véanlo así. Entonces sería de la siguiente manera: yo sé que puedo multiplicar por 2 a la n toda la expresión 1 sobre 2 a la n, ¿sí? Y se mantiene. Aquí se considera la desigualdad y llegamos a que multiplicamos por ambos lados 2 a la n. 2 a la n, mire, por 10 a la menos 2. ¿Sí? Una vez teniendo eso, pues yo sé que aquí puedo simplificar y me queda que 1 menor que 2 a la n
por 10 a la menos 2. Tengo eso, ¿verdad? Ahora, como mi objetivo es llevar a esto, no perdamos de vista esto. No hay que perder de vista esto. Entonces tenemos que, acá podemos hacer lo siguiente. Multiplicar por 10 a la menos 2 a ambos lados. Y me quedaría por 1 sobre 10 a la menos 2, porque mi objetivo es quitar esto. Es quitar eso. Entonces significa que aquí me queda, es equivalente a decir, mira, 1 sobre 10 a la menos 2 por 1 menor que, mire, ve, 1 sobre 10 a la menos 2 por 2 a la n por 10 a la menos 2. Entonces aquí yo puedo eliminar puedo eliminar este. Solo me queda que esto mismo. Sí. Me queda, quiero ver, 1 sobre 10 a la menos 2 menor que 2 a la n. Luego que yo tengo eso, pues puedo hacer lo siguiente. Démosle vuelta a la cosa. Esto es equivalente a que yo tenga, mire, esto es equivalente a que yo tenga 2 a la n mayor que 1 sobre 10 a la menos 2. Entonces acá yo puedo aplicar propiedades del logaritmo, aplicar logaritmo base 10 o logaritmo natural, lo que sea, siempre voy a llegar al mismo resultado. Entonces tenemos que, aplicando el logaritmo, log me queda que es 2 a la 2 a la 2 a la n logaritmo base 10 de 2 a la n mayor o igual que logaritmo de 10 de 1 sobre 10 a la menos 2. Y pues yo sé que esto es equivalente a tener, ¿qué? Mire, es equivalente a tener log propiedades de x al cubo. Nuevamente, ¿verdad? En este caso, el coeficiente principal. Ahí aplicándolo, aquí tenemos propiedades del logaritmo. Yo puedo bajar. Yo puedo bajar Sn. El coeficiente principal sería vuelve a escribir la variable x y en este caso el grado 2. Ahora bien, acá podemos observar, tenemos una raíz quinta de 25. En este caso, esta expresión raíz n el logaritmo de 2, ¿sí? De 25 es en nuestro caso mayor que, mire, esto se convierte el logaritmo de 10 a la 2. Sí, ¿verdad? Por propiedades. Propiedades pero no hay una variable que la acompañe de logaritmos. Entonces, pues yo puedo, vamos a seguir, vamos a ver. Y hay que recordar que grado tendrá grado 0. ¿Por qué? Porque no hay una variable que no se puede acá que la acompañe. Si esto tiene este grado 0 a la expresión. Y entonces este es otro problema de ese tipo de expresión algebraica. Entonces ya más o menos ya llevamos una noción, ¿verdad? Entonces aquí vamos a dividir acá. Ahora bien, ya después estamos, ¿verdad? Recordando. Prosiguiendo acá tenemos que, mire, ve, n mayor o igual que el logaritmo de 10 a la 2
como el que le mencionaba antes. sobre Vamos a verificar. el logaritmo de Dice, 2. la siguiente expresión, vamos a... Y al hacer en la calculadora eso, tenemos por acá. pues Ahora bien, nos pide nos da lo siguiente. la siguiente expresión es algebraica, dice que somos por el número cero. En este caso, Nos da lo siguiente. N ahora bien, mayor que 6.64. Ahí está. Entonces podemos decir raíz de 2, x al cuadrado. decir que con este resultado Sí. Tenemos otra expresión por acá. con este resultado podemos ver Raíz de x más raíz de 2 que n igual a cuadrado 7 más 2. Vamos a ver otro ejemplo por acá. 3 7 iteraciones x al cuadrado menos x menos 7 7 iteraciones con 7 iteraciones con 7 iteraciones vamos a ver por acá en la segunda representación. con 7 iteraciones la aproximación Con la pregunta de La aproximación. Bueno, la vuelta puede ser más, vamos a aclarar. Dice por qué Px tenemos un grado y grado 1 obtenemos en este caso no recuerdo más de lo que acordamos. Ahora bien, acá tenemos la forma es a x al cuadrado más bx más 0. Ahora bien, el grado acá es 7, que acompaña en este caso es para el con 7 iteraciones el grado de 2. Acá se asume que hay un grado 1, obtenemos que acompaña en este caso la x acompañada. De todas las expresiones que usted vea la aproximación de x, en este caso, este de acá, como Aproximación. hay una clase. En este caso, no se aproximación tocaba ponerle de los valores. Ya haría bx con un error por el grado 1. Ahora, esto de acá es una constante. menor Y en este caso el grado 0. ¿Por qué? Recuerden que estamos con la variable C. Y menor a 10 a la menos 2. Ahí está. ¿Sí? Dice, nos decía ahí que pues que aplicáramos el método de disección para encontrar las soluciones exactas para un error de 10 a la menos 2. Entonces significa eso que con 7 iteraciones obtenemos la aproximación con un error menor a 10 a la menos 2. Entonces, al utilizar el método con esa cuota de error se debe encontrar una aproximación hasta la iteración número 7. ¿Sí? Desde la iteración número 7, desde P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3, lo voy a anotar por acá. Y en este caso, en caso afirmativo, señala cuál es su grado y su término independiente. ¿Vale? Lo mismo, ¿verdad? Observamos en este caso el primero. En este caso, Sí. lo que nos interesa P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3, puntos suspensivos hasta llegar a P sub 7. Ahí, cuando se llegue a P sub 7, pues
La iteración número 17 me va a dar que obtenemos la aproximación con un error menor a 10 a la menos 2. Y pues va a ser una solución próxima, casi exacta. Muy bien, creo que estamos hasta ahí con ese ejercicio. No sé si hay alguna duda. Observemos bien acá, ¿cuál es el grado principal? En este caso, el grado mayor, en este caso, de la que podemos observar acá el grado. ¿Cómo estamos hasta ahí? El grado más alto. Entonces, se agregó Esaú Villegas. Sí, sí. Ahora bien, bienvenido. En este caso, que saqué que no contiene la manera. No sé si hay alguna duda. Las aproximaciones se hacen, ¿verdad? Sustituyendo los valores desde P sub 0 Ahora bien, podemos decir si es un polinomio, sí, claro, ¿por qué? hasta llegar a P sub 7 en este caso. Entonces no hay mayor dificultad. 4, 5, una metodología de orden, ¿verdad? Sería en este caso lo ordenamos. Vamos a hacer en este caso ordenado, ¿verdad? Muy bien, no hay problema, Esaú Villegas. Lo ordenamos bien. No hay problema. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Bien, debemos de tener bien claro que para aplicar algún método de aproximación, como lo son el método de bisección, el método del punto fijo, el método de Newton, el método de la secante, debemos de considerar algunos aspectos que debe de cumplir dicha función. Si no cumple dicha función, pues no podemos proseguir a aplicar el método. Bien, en este momento vamos a entrar a otro ejercicio. Solo lo voy a dejar comenzado. Decirles de que aquí está el literal. Tenemos una expresión un poco ya más El literal B, distinta. que ahí lo hacen ustedes. Tenemos una raíz de X. Como práctica. Como es raíz de X, Sería ese. Sería este ahí ejercicio. lo que se hace nada más es reescribir la expresión. ¿Sí? Sería así. Vamos a Ese harían ustedes. Ahí lo hacen, lo practican. Muy bien. salir un momento de acá porque quiero observar cómo está lo demás. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Me permiten un momentito? ¿Me permiten un momento? Si gustan, intenten resolver este ejercicio, el literal B, y al menos lleguen hasta... Es el mismo procedimiento pero lleguen hasta acá si cumple con las condiciones en este intervalo de que f es continuo en ese intervalo y f de a por f de b es menor que 0. Estos aspectos, estos dos aspectos. Verifiquen ahí y me avisan si se puede aplicar. Si cumple con esa condición, se puede aplicar ese método. Les voy a dejar un momentito, 3 minutitos. Y ahí nada más usted ya pide acceso, puede ir a la parte de la experiencia. Ahora bien, acá está, no sé, aquí está observando una compañía que puede ofrecer el himno que podría quedar acá. Ahora bien, pues vamos a la parte del problema. Ahora bien, si observamos la expresión que tenemos por allá, era una raíz, no más que de la razón. Vamos a ingresar nuevamente a la página de acá. Estamos ahí bien, ¿verdad? Ahora, seguimos acá. La expresión que nos había escrito era la raíz, ¿verdad? La voz que para ir desglosando cada uno de ellos. ¿Sí? Para un orden, ¿sí? Tenemos acá, vamos a ver. Listo, el desvío por el problema. Segundo, la raíz de x más la raíz de 2x al cuadrado más 2. Ahora, primeramente hay que
expresión para ver qué forma tienes. Ahora, recordando que esta expresión que está acá es una raíz cuadrada, la misma que en este caso se cogió la raíz entre pública y así dependería de la relatividad. Pero en este caso, si aquí tú vienes por resumido, ahora el exponente acá es 1, el grado, digamos, de esta variable es 1, entonces vamos a la raíz incluyendo a la expresión que indica que es de x, esto está incluido acá, entonces podemos escribirlo como x a la número más la raíz de 2 x al cuadrado más 2. Ahora, ¿por qué es lo que te echa la mujer? Es como detectar la raíz enésima de x. La raíz enésima de x. La raíz enésima de x significa x indica no tiene el grado de 1, pero lo ponemos acá sobre x. Entonces, por lo que vamos a acá. X está acá, la raíz cuadrada de x, entonces lo usamos acá. Ya sería la forma esta, ¿no? X, en este caso, a la 1 sobre n. En este caso, ¿cuánto vale? En este caso tenemos el exponente 1, en este caso la raíz de 2. Bueno, ya distinto sería que tuviéramos acá, por ejemplo, x al cubo, y ahora bien observamos acá tenemos ya un grado, el exponente sería x a la prima, a la vez sobre 2. Claro, la verdad que en la parte de acá es la raíz que va, en este caso, radicando acá, en este caso, cuadrado, tenemos el 2 acá también, puede ir a cubo y a la parte, ¿sí? Entonces, si esta manera cuadrada, la parte, ahora bien, volviendo a la parte que nos compete, podemos decir si es o no es, en este caso. Hola, buenos días. Podemos decir si esta expresión es o no. Como digo, no lo es. ¿Por qué? No lo es por el simple hecho de que tenemos acá la parte fraccionaria, es x a la medio, lo cual no satisface mi condición de ser un polinomio, ¿sí? Tiene que ser un término entero, y que sea positivo, ¿sí? Por lo tanto, esa expresión no cumple, ¿sí? Ahora bien, veamos el siguiente. En el siguiente caso tenemos era otro ejercicio, ¿verdad? También de la misma manera podemos mencionar el ejercicio siguiente para ver si cumple con la Hola. de ser o de ser un Hola. polinomio, ¿sí? Ahora bien, ustedes quieren ver la parte de Ajá. Hoy sí ya pudieron. y vamos a ver por acá. Sí, me da negativo, o sea, que sí es menor que 0. 2 sobre Muy bien. y después Perfecto. Significa que sí se puede proceder a aplicar el método de bisección, ¿verdad? menos 7, ¿sí? Se puede aplicar el método de disección. Muy bien. Ahora yo les voy a mostrar acá una tablita Yo necesito donde se hacen las 7 interacciones del ejemplo que acabamos, del ejercicio que acabamos de desarrollar. aplicar la propiedad anterior. Recuerden cuando fue acá en la clase anterior. Por ejemplo, Ahí está. No sé si pueden ver ahí la pantallita. como que digamos, No. la menos 1. Si lo veo de esta manera, pero si acaso tiene alguna dificultad Ahora, para poder ¿Y si lo pueden ver? aplicar esto, sí. y tenemos Muy bien. Ahí está 2 sobre la representación solo expresión, perdón, de- 2. la representación de las 7 interacciones. Donde ahí nos representan 2 por 1 sobre donde P sub n, el último P sub n, es la aproximación o es la solución más próxima de la ecuación. Significa que de un momento a otro, si yo reemplazo ese valor P sub n, si yo lo reemplazo en la ecuación original que era esta. Vamos a ver. Vamos a poner 2. Acá, si la reemplazo acá, tiene que darme un valor próximo, pero bien próximo a 0. Ahora, acá ¿Sí? está elevado. Si ustedes lo hacen, significa de que
pero tenemos este valor, grado que es negativo, el cual ya estos valores se me convierten en valores próximos a 0, pero muy próximos a 0. Si ustedes se fijan, los valores que se dieron ahí, A y B, fueron los valores extremos del intervalo. Entonces, así de esa manera se hace para el siguiente ejercicio. Muy bien, ahí lo hacen ustedes en su casa. Bien, hoy vamos a proceder a resolver otros ejercicios donde vamos a llegar hasta esta parte a identificar qué condiciones debe de considerarse para poder aplicar el otro método, y el método del punto fijo. Muy bien, entonces procedemos aquí a la presentación que tenemos. Bien. Bien, ese es el ejercicio que acabamos de resolver. El literal 2 es para ustedes. Vamos con el siguiente. Dice explicar el método del punto fijo, hacer una representación gráfica y explicar cómo se encuentran raíces con el método. Luego aplicar el algoritmo 2.3 en los siguientes problemas. Determinar una solución con una exactitud de 10 a la menos 2 para x a la cuarta de menos 3x al cuadrado menos 3. Muy bien. Muy bien. Si ustedes han leído el material, pues el primer método que acabamos de ver es el método de disección. Se habla del método del punto fijo. Bien. El método del punto fijo es donde nos damos un punto y a partir de ese punto decimos, esta es una solución próxima. Pero a partir de esa solución próxima vamos a encontrar soluciones más próximas. Por eso es que se llama punto fijo, porque a partir de un punto fijo es, valga la redundancia, el punto de partida para encontrar soluciones próximas a la solución. Muy bien. Para poder aplicar el método del punto fijo debe de cumplir ciertas condiciones. Necesito que ustedes se ubiquen en el teorema de la existencia y unicidad del punto fijo. Ese va a ser prioridad para poder desarrollar este ejercicio. Sí. Y pues vamos a empezar. El teorema 2.3 de la existencia de la unicidad del punto fijo, que está ubicado en la página 72, dice que si G es continua en el intervalo AB y se cumple que G de X está en el intervalo de AB, para todo X está en AB, entonces G tiene un punto fijo en el intervalo A, B. Si además G' existe en el intervalo abierto AB y existe un K menor que 1, tal que el valor absoluto de la derivada de G es menor o igual, es decir, ese K menor que 1 es mayor o igual que el valor absoluto de la derivada de G y menor que 1 para todo X que está en el intervalo abierto A, B. Muy bien. Vamos a empezar. Para considerar la existencia, porque vamos a explicar el teorema de la existencia y la unicidad del punto fijo. La existencia de un punto fijo, pues, debe de cumplir ciertas condiciones. Debe cumplir ciertas condiciones. Muy bien. Voy a copiar el enunciado. Bien, tenemos ahí y
No hay más que decir con respecto a la explicación del punto fijo. Pues no hay mejor forma que a través del planteamiento de un problema se empiecen a sacar, digamos, o a explicar los detalles de la teoría del subtema que estamos abordando en este momento, que es el punto fijo. Entonces vamos a empezar. Debemos de considerar que G debe ser continua en el intervalo cerrado AB. Para poder solucionar esto, vamos a considerar una función que sea el resultado de haber despejado X en dicha expresión. ¿Sí? Y para ello vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a factorizar a manera de conveniencia, o podemos ver lo siguiente. Vamos a empezar. Voy a empezar. Como siempre, sabemos una inquietud que maneja la mayoría de estudiantes, que es ver teoría de verdad. Entonces vamos a ver de la formación, como digamos, usted puede estudiar y de una manera como también de la. Vamos a ver de dos maneras, digamos. Podemos verlo ahora de una manera de esta. En la mayoría de textos aparece, por ejemplo, 5x más 2x menos 3 más 6x al cuadrado menos 5x más 2, digamos. Es decir, ahora, en este caso tenemos una suma. Solución. Cuando te digan suma de la siguiente expresión, ¿qué es lo que hacen en la función? Vamos a ver. Para solucionar, pues, para solucionar, primero vamos a conocer una función alterna. Una función alterna, y esa función alterna es de la forma x igual a algo. ¿Sí? X igual a algo. Ahora, muy bien, esa función alterna la podemos encontrar de diferentes formas, pero que para que yo pueda decir que pueda aplicar el método del punto fijo, debe de considerar. Yo estuve estableciendo algunas funciones, pero no cumplían con los otros aspectos que vamos a ver más adelante, hasta que encontré una, que es la siguiente. Yo hice esto, miren. Una función alterna de x a la cuarta. Ya le puedo decir lo que hice. Es decir, miren, hice lo siguiente: x a la cuarta menos 3x cuadrado menos 3 igual a 0. Entonces esto implica que yo puedo hacer lo siguiente: puedo establecer x a la cuarta igual a menos 3x cuadrado más 3, ¿verdad? Bueno, aquí sería más, aquí no sería menos. Ahora, yo puedo decir que x es igual a, sacando raíz cuadrada, ¿verdad?
tenemos acá 2 menos 5, entonces vamos bien. Raíz cuarta, perdón. Tenemos signos contrarios, se restan y predominan. Cuarta. Mayor o menos 3x cuadrado ahora, más menos 3 más 3. Y pues este es equivalente a decir que x igual a raíz cuarta de 3x cuadrado más 3. Ahora creo que no se ve muy bien este color, pero vamos a utilizar otro color. Entonces, esta, luego tenemos que para la existencia de g que debe ser continua en el intervalo a, b, implica que g, mire, ve, que g de x va a ser igual a raíz cuarta de x cuadrado más 3. De esa forma. Muy bien. Luego vamos a ver. Luego, mire. Vamos a ver. Vamos a determinar, más bien dicho. Yo escribí con otro color porque este color es muy pálido. Luego vamos a determinar si esta función alterna cumple con los requisitos, cumple con los requisitos para poseer un punto fijo. Entonces, vamos a determinar la expresión acá. Un requisito para poseer la otra forma y que haya, digamos, que no quede un espacio por acá. Un punto fijo. La agenda de trabajo, Un punto fijo. En el intervalo que nos han dado, en el intervalo 1,2. Dice p de x intervalo igual a 1,2. Sí. Entonces vamos a verificar lo siguiente. Es igual a 3x al cuadrado más 5. Tenemos 1. u de x es igual a 8x al cubo más 5x al cuadrado. Según la teoría debemos de verificar esto. 1. Que g debe ser continua en el intervalo en a, b. Muy bien. Verifiquemos si es continua. No hay otra forma más clara y más específica que mostrar la gráfica. ¿Sí? Representaremos la gráfica en GeoGebra para verificar si g de x es continua en este caso va a ser 1,2. Entonces entrémosle, vayámonos acá, vayámonos acá y dice a GeoGebra. Pero no solamente pueden haber otros métodos, observamos acá el grado acá es 2, acá tenemos grado 3, grado 2 y grado
Vamos a esperar que abra GeoGebra. Y más por más, más por menos, ahora bien, observemos la componente, el grado acá es 2, Muy bien. y aquí Al graficar esa porción, esa función alterna, tenemos que y igual a de la forma. Sí, lógicamente tenemos que agregarlo así, ¿verdad? Acá, usted bien sabe. Es igual a y igual a raíz cuarta, es como que yo tenga la expresión elevada elevado a un cuarto. Entonces como que yo tenga, mira, elevado a 1 sobre 4 de quién, de 3x al cuadrado más 3. Negativo. Como no tiene pareja, solo se va a tirar más. Ahí está. 3 más 5. Ahí está la gráfica. X para más y 5 menos 1, 4. Porque aquí predomina X. Pregunto, ¿es continua la gráfica? ¿Es continua la función alterna en el intervalo 1,2? Sí, ¿verdad? Entonces, mire, no hay la gráfica suave, miren, intervalo 1 a 2 suave, es creciente, suave. Significa que, por lo tanto, pues, si observamos la función la gráfica es creciente en todo el intervalo. En todo el intervalo es creciente y es continua. Por lo tanto, si se observa en la gráfica, Lo que primero nos pide es calcular el P de X más Q de X menos P de X. Ahora ya tenemos observamos ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a en la gráfica, es una función creciente y continua en el intervalo dado, que sería 1,2. ¿Cumple esta condición? Sí, la cumple. Hoy vamos con la segunda condición. La segunda condición, pues, dice que g de x debe estar o existir en el intervalo a, b para todo x que está en a, b. Y pues la imagen, dice la teoría, la imagen de g debe estar contenida en el mismo intervalo de partida. De partida. Muy bien. Es decir, que g de x es menor o igual a b y mayor o igual a si x está en a, b. Muy bien, entonces vamos a ver si existe eso. Muy bien. Ahora menos y observamos acá Muy bien. Observemos.
Ahora aquí menos por más, menos 400. Tenemos No sé qué problema hubo con que el máximo en x igual a 2. Es decir, mire, observe usted que cuando yo evalúo g, como estamos considerando, este segundo apartado nos dice que g debe estar en el intervalo para todo x que está en a, b. Es decir, que todos los elementos, toda la imagen de g de x de la función alterna que yo acabo de establecer, todo eso, todo lo que yo evalúe de a, b, es decir, de 1,2, también ese resultado que me dé debe estar adentro de ese intervalo. Entonces, es decir, mire, que para x igual a 2, como yo sé que es una función creciente, mire, el máximo para x está en x igual a 2, es decir, mire, g de 2 igual a raíz cuarta de 3 por 2 al cuadrado más 3 igual a... Si ustedes hacen eso en su calculadora, ¿cuánto les dará? Da 1.96. Da 1.96. 67. Muy bien, con esto es suficiente. 1.96. Ahora tenemos que el mínimo el mismo para x igual a 1, ¿verdad? Sí. Acordémonos que estamos trabajando en el intervalo 1,2. Es decir, mire, es decir, g de 1 igual a, ya hay un solo, es igual a la raíz cuarta de 3 por 1 al cuadrado más 3. Y pues este es igual a, si usted lo deja en la calculadora le va a dar 1.565, a ver, 1.56 Muy bien. Todos los valores de g de x están comprendidos entre 1.56508 y 1.9667. En otras palabras, la gráfica también me dice mucho. Observamos la gráfica que tenemos acá. Mira. Entonces, fíjate, esta es la representación de g de x. Lógicamente, aquí está 1. Por aquí está 1.56, bla 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 bla. Cuando evaluamos 2 está 1.90 y ¿qué? Mira, 1.96, casi 2. Con 2 que nos diera, pues está dentro del intervalo. Observe. Entonces cumple con la condición en 1.50 ya. Por acá. 1.56. No, acá. Dirección más o menos acá. Por acá algo así. Luego en 2, pues nos da 1.96 por acá. Significa que la imagen no se sale del intervalo 1,2. Entonces cumple con esa condición
cumple con la condición de que g de x está en el intervalo a, b, es decir, en el intervalo 1,2. Entonces esa es una condición más que nos permite establecer que con esto podemos concluir, mire, ve, que g de x tiene un punto fijo en el intervalo 1,2. ¿Cómo escribemos? Hemos verificado que g de x está en 1,2. Por lo tanto, podemos decir que g de x tiene un punto fijo en 1,2. Ajá. Ahora, como lo que nos está pidiendo el ejercicio es determinar una solución con una exactitud para x cuarta menos 3 cuadrado menos 3 igual a 0 en el intervalo 1,2 utilizando el punto inicial p sub 0 igual a 1, pues para que podamos calcular y proceder a calcular el número de iteraciones necesarias para obtener una precisión mínima de 10 a la menos 2, debemos de encontrar la derivada de g de x. La derivada de g de x. La derivada de g de x, es decir, luego, para que podamos proceder a calcular el número de iteraciones, necesariamente, bueno, el número de iteraciones necesarias para obtener una precisión mínima de 10 a la menos 2, encontraremos g' de x, es decir, la derivada de g de x. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué necesitamos eso? Porque vamos a aplicar, mire, ya le digo, vamos a aplicar el teorema 2.3, ¿sí? El teorema 2.3. Aquí podemos hacerlo de manera. Para encontrar, utilizando el punto fijo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si g de x es igual a la raíz cuarta, g de x es igual a, es como que tengamos, vamos a ver, como que tengamos
3x al cuadrado más 3 a la 1/4 implica que g' de x, ahí por la regla de la cadena tenemos que la derivada de eso sería que, si ustedes recuerdan, sería un cuarto de factor de x, 3x al cuadrado más 3, todo esto elevado a la 1/4 menos 1, y 1/4 menos 1 sería menos 3/4, y por la derivada de lo de adentro, la derivada de lo de adentro sería 6x, ¿verdad? Entonces esto es igual a que 6x sobre 4 raíz cuarta de 3x al cuadrado más 3, así. Entonces, pues, si nosotros tenemos eso, ya tenemos la derivada, ¿sí? Este es g, la derivada, y luego debemos de plantear lo siguiente: necesitamos encontrar un k que es igual a sk, es igual a g' de x. Pero ese x, ¿quién es? Ese x es el punto fijo que nos dan, es decir, p sub 0, es decir que k es igual a g' de p sub 0, es el punto inicial que nos dan, y este es igual a g' de 1, y este es igual a 0.39. 0.39, vamos a ver 0.39 y otros números más, 2. Bien, nuestro objetivo es establecer la siguiente expresión. Necesito que se vayan a la página número 80, donde se habla acerca de la cuota de error. ¿Sí? Se habla de la cuota de error. Muy bien. Ahí en la cuota de error está la ecuación 2.9. La ecuación 2.9 dice lo siguiente. Dice que P sub n menos P es menor o igual que K a la n sobre 1 menos K multiplicado por P sub 0 menos P sub 1, donde pues n es mayor o igual a 1. Ahora, esto implica que nosotros debemos de transformar nuestra expresión a eso, es decir, que nos va a quedar a nosotros, mire, ve, solamente se lo voy a plantear acá, ahí ya no tengo espacio y pues ahí ustedes lo van a trabajar porque es lo mismo del ejercicio anterior, solamente van a sustituir
la expresión, miren, van a representar la siguiente expresión: K a la N sobre 1 menos K por el valor absoluto de P sub 0 menos P sub 1. De esa manera. Y esto va a ser menor o igual a E. Pero E, ¿quién va a ser? Va a ser menor o igual a el valor de exactitud de 10 a la menos 2. Está representado así: menor que 10 a la menos 2. A partir de esta expresión, ustedes van a tener una expresión similar a esta. Ya les digo. Van a tener una expresión similar a esta. A esta. A esta. Es decir, a esta. Más o menos a esta, sí. Y por propiedades de logaritmo, por propiedades de desigualdades, ustedes van a llegar a una expresión donde, miren, donde n es mayor o igual a una expresión, ¿sí? Y de esa manera van a estar resolviendo el ejercicio y pues posteriormente realizar la tablita y de acuerdo al número de interacciones que nos diga ahí, porque nos va a decir n debe ser igual, n debe ser mayor que tanto para que tengamos una diferencia o una exactitud de 10 a la menos 2, ¿sí? Entonces van a llegar a algo ahí, ¿sí? Ya no prosigo, ya no hay más espacio acá y ya no hay tiempo también. Entonces creo que, no sé si les ha quedado claro, o creo que hay que leer bastante para que tengamos, digamos, una mejor idea, porque así por así se hace muy difícil. No sé, Luis, ¿qué tal ahí? ¿Qué opina ahí, Luis? Y Villegas, ¿qué me pueden decir? Yo sé que una pregunta hasta ahorita. Cuando dice de forma más fluida, ¿a qué se refiere, Villegas? Muy bien, sí, hay que leer más. Sí, hay que leer más porque hay detalles, digamos, que no se pueden decir, esto sale así, 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 porque digamos que es muy difícil. Bien, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Dígame. Yo tengo una duda con respecto a la tarea a entregar de método. Ajá. Ya se resolvió los dos ejercicios. Dice que pasar al programa Octave Matle. Ajá. Se le dificulta, no lo puede comprobar con el programa Octave. Sí, se dificulta. Es decir, no habilitaron un video para que explicara la utilización y la simbología o código para aplicar todo lo que requiere. Es decir, resuelto ya está, pero para poder pasarlo ahí es que se dificulta. Sí. Voy a... Al látex sí ya se puede, ya lo puede trabajar. Sí.
pero a ese programa dice Luis que sí se le dificulta un poco poderlo desarrollar. Sí, el licenciado Calderón ha subido unos videos ahí con respecto a ello. Va, está bien. Vamos a ver. Va. Voy a verificar acá ahorita. Solo el video que decía, yo creo, ese video, sí, y nada más, compañero ahí, algo alterado. Bien, vamos a entrar ahorita ahí. El licenciado Calderón ahí explicaba unos ejercicios, explicaba un poco acerca del programa de Octave, pero creo que en sí no eran, digamos, no explicaba ejemplos de cómo utilizar o utilizar los algoritmos de algunos métodos específicos. Entonces creo que ese es el problema que tiene Luis, ¿verdad? Entonces, porque por acá se habla acerca de, dentro de los contenidos, se habla acerca de la aplicación en software. Entonces creo de que sí hace falta eso. Entonces déjenme ver cómo hago para ver si se establece o se hace un video explicando, o hay algún video que pueda ser de utilidad. Entonces tal vez me tienen un poquito de paciencia. Yo voy a contactarme con el licenciado, ¿de acuerdo? Entonces, sí, vamos a hacer algo. Me dice Villegas que hubiese dado una explicación de cómo funciona Octave. Muy bien, vamos a preparar una tutoría. Voy a preparar una tutoría de cómo utilizar Octave. Sí, y cómo funciona Octave para que ustedes tengan una mejor comprensión, ¿de acuerdo? Entonces ya solamente nos quedan unos 4 minutos y nos vamos a ir despidiendo ya. Tareas para mañana. Entiendo. Y el tiempo es apremiante. El tiempo es apremiante, sí, es cierto. Déjenme ver si encuentro un video por ahí. Me voy a contactar lo más posible con el licenciado Calderón, y voy a ver si les envío el link de algún video, ¿de acuerdo? De acuerdo, voy a tratar de contactarme hoy. Algo más en el transcurso de la tarde, ¿de acuerdo? En el transcurso de la tarde. Muy bien. Voy a hacer todo lo posible de conseguir algún video o ver en qué me puede ayudar el coordinador con respecto a ello. Muy bien. Llegamos hasta ahí. Tengan un feliz día y estamos en comunicación. Cualquier cosa por medio de la plataforma, y me despido de ustedes. Tengan un feliz día, ha sido un gusto, esperando que pues tengan éxito en lo que pues en el transcurso de este curso. Muy bien, tengan un feliz día, cuídense, hasta pronto. A la quinta, vamos a
la quinta, grado 4 sería menos 1 x a la cuarta, aunque la x a la cuarta sería más x a la cuarta, y el x cubo tengo acá de la raíz